Presidente, buenos días, señora consejera. Encantada de verla. El salario mínimo interprofesional para 2025 alcanza los 16.576 euros anuales distribuidos en 14 mensualidades, lo que significa 1.184 euros al mes. Este salario ha aumentado desde 2018 en torno a un 60% y lo cierto es que, por tanto, los trabajadores que cobran este salario mínimo interprofesional cobran al año 6.300 euros más que en 2018. Y esto es vendido por algunos, por los que han aprobado estas subidas, como un ejemplo de gran justicia social, cuando la realidad es muy, pero que muy diversa, tanto para los trabajadores que cobran ese SMI como para los empresarios y empleadores que lo abonan. Hay en España 2,4 millones de trabajadores que perciben este salario mínimo interprofesional y, lamentándolo mucho, a pesar de que aún en este ejercicio se ha logrado que queden exentos del abono del impuesto de renta a las personas físicas, la realidad es que el Estado fagocita, y utilizo expresamente este concepto, fagocita la mitad de esos 16.000 euros, es decir, 8.000 euros, a través de otras vías recaudatorias, como pueden ser los impuestos indirectos, los impuestos especiales y el impuesto de bienes inmuebles, las cotizaciones a la Seguridad Social que corren directamente a cargo del trabajador y también esas cotizaciones empresariales que abona el empresario en nombre y en favor del trabajador. Por lo tanto, esas personas cuentan tan solo al año con 8.000 euros para su sustento. Y lo cierto es que esas contribuciones a lo que sería el estado de bienestar darían para otro monográfico. En ello no me quiero meter porque lo cierto es que esos servicios que deberían ser sufragados con estas cuantías a día de hoy no ofrecen los estándares de calidad que deberían ser. Pasando al lado de los empresarios y autónomos, tenemos que tener en cuenta que en España, pero especialmente en Canarias, nuestro tejido productivo está conformado por pequeñas empresas, por micropymes, por autónomos a los que estas circunstancias de elevar el salario mínimo interprofesional están asfixiando cada vez más. Todo ello junto al exceso de cargas burocráticas que ya conocemos y que incluso los que han intervenido hoy en este Parlamento han puesto de manifiesto. Nos referimos a que 4 de cada 10 pymes tienen que aumentar los salarios cuando se produce una subida del salario mínimo interprofesional. Esto no es una crítica que solo haga Vox, sino que también lo han hecho la Asociación de Trabajadores Autónomos. CEPIME también ha puesto datos sobre la mesa de cómo estos aumentos del salario no solo destruyen empleo, sino impiden la creación de nuevo empleo. Hasta la propia Comisión Asesora sobre el Salario Mínimo Interprofesional ha advertido y deja claro que existe una destrucción de creación de empleo y una limitación en la creación de nuevo empleo. Y también otros organismos de mayor espectro, como son el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, donde no solo se centra en los efectos negativos de ese salario mínimo interprofesional sobre el empleo, sino también sobre la inflación y la productividad. De hecho, se están manejando unos datos de que este salario mínimo interprofesional para 2025 y 2026 supondrá un impacto negativo entre 61.000 y 114.000 empleos. Por eso le traigo esta pregunta, a ver si tiene otros datos específicos de Canarias y cuál es su visión sobre estos aumentos salariales. Gracias. Efectivamente, como digo, si el año próximo triunfa esa visión de que el salario mínimo interprofesional tiene que tributar por IRPF, el que más va a ganar efectivamente es el Estado. Insisto, gana 2,4 millones de contribuyentes. En Canarias, 250.000 trabajadores se verán afectados. Y sin duda los que más se van a ver afectados son las personas trabajadoras sin hijos, porque no tienen apenas deducciones fiscales a las que acogerse. Por tanto, insisto, el 43% del salario el próximo año de todos esos trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional en Canarias va a ser absorbido por el Estado. Señora consejera, creo que compartimos, yo siempre soy un poco más directa en mis afirmaciones. Yo comparto con usted que hay que subir el salario mínimo interprofesional, que no puede ser al margen de las empresas, pero voy más allá, no a costa del empresario, es decirlo con otras palabras, y tampoco a costa de que quede absorbido
porque el trabajador tiene derecho a aquello que produce. Es realmente indignante que sea el Estado el gran beneficiado de las subidas del salario mínimo interprofesional. Realmente indignante. Creo que hay que acabar con este atraco fiscal a las familias y a las empresas, a los trabajadores y a los autónomos. Obviamente, pues desde su consejería tienen ustedes muy poca capacidad para influir al respecto, pero bueno, la animamos a intentar encontrar alguna solución, alguna forma de aliviar estas carencias, en tanto el Gobierno que está actualmente pues abandona la Moncloa y llega alguien nuevo. Gracias.